Todo comienza con una rubia contándole a su hijita que en unas tierras lejanas se alzaba el antiguo reino de Tembal. Durante mucho tiempo no hubo guerras y todo el mundo vivía en paz. Sin embargo, un día los monstruos empezaron a invadir el reino. Ante eso, el rey le ordenó a un joven, el mejor mago espiritual del reino, que acabara con los monstruos. No obstante, eran tantos que la batalla fue ardua. Así, cuando el joven ya estaba lleno de heridas, le dijo al espíritu que luchaba a su lado que no se preocupara por él y que podía liberar todo su poder. Aunque el espíritu sabía que ese sería su último deseo, lo abrazó y accedió a concedérselo. De esta manera, en un instante, derrotaron a todos los monstruos y el joven, tras haber agotado todas sus fuerzas, se desmayó. De inmediato, el espíritu entre lágrimas prometió que no iba a dejar que el joven muriera, y así se lo llevó al mundo de los espíritus. Con la paz completamente restaurada en el reino, el joven pasó a la historia por salvar al reino de la tempestad de monstruos. Sin embargo, por más que pasaron los años, el joven nunca regresó, y desde aquel día se reza en cada rincón del reino por el bienestar del héroe. Enseguida, vimos que la prota llamada Ellen, una niña de 8 años, le está diciendo a su padre que ya es hora de volver. El albino trató de esquivar el asunto, porque él no sabía hasta cuándo él iba a volver. Así, luego de que comprara unas brochetas para él y su niña, comenzó a irse, pero en eso, un hombre lo reconoció como el señor Robel. El albino, al ver que había sido descubierto, comenzó a correr con Ellen, pero los otros lo empezaron a seguir. De esta manera, Robert y la nena llegaron a un callejón sin salida, pero antes de que los chicos lo atraparan, él se teletransportó a otro lugar. En realidad, Robert no quiere volver públicamente porque para él sería un fastidio, pues nadie le preguntó si lo podrían llamar héroe y debido a eso lo metieron en un enorme problema. Ellen no podía creer que su padre, Robert Bancroft, el héroe que salvó al reino, se negara a volver. Resulta que la historia del cuento todavía continúa, porque después de que él agotara todas sus fuerzas, algunos en el reino de los espíritus estimaban que él tardaría años en recuperarse, pero gracias a la mamá de Ellen, Origin, la reina de los espíritus, Robert se recuperó en un solo año. Después, los dos se enamoraron e hicieron un pacto. Así, el papá de la prota pasó a ser un semiespíritu, pero eso lo dejó sin poder controlar sus poderes, por lo que primero entrenó en el mundo espiritual. Ya después de eso, él volvió al mundo para adaptarse, y hace unos meses que él anda por ahí. Ellen es la hija de esos dos y nació hace 8 años, pero en realidad la prota es una reencarnación, porque antes de renacer en ese mundo, ella era una científica en un país llamado Japón. Ella investigaba materiales nuevos, registraba datos sobre ellos y creaba prototipos, pero por alguna razón que ella no sabe, un día murió de repente. Así fue como reencarnó en ese mundo, y cuando tenía 2 años, sus poderes se salieron de control. Por eso ella y su padre están entrenando juntos. En fin, Robert estaba preocupado porque a partir de ahora todo empeoraría, ahora que ellos habían visto su teletransporte. Ellen de inmediato le comentó que todo eso era culpa de él, porque tal vez no le estarían persiguiendo si él se muestra en público y saluda. En eso llegó Alberto, quien quería hablar con Robert, y aunque el albino intentó huir con su nena, él decidió escucharlo porque Alberto era su antiguo guardaespaldas. Pero antes de hablar de asuntos serios, él aprovechó para presumir de su hermosa hija, de su cabello plateado y brillante y de sus ojos que parecían 2 piedras preciosas. En fin, resulta que después de la gran hazaña de Robert con la tempestad de monstruos hace 10 años, los Bancroft ascendieron de rango y ahora ellos se habían convertido en una familia ducal. Por su parte, Saubel, el hermano menor de Robert, es ahora cabeza de familia, por lo que el albino pensaba que no era necesario que él regresara. Sin embargo, era todo lo contrario, porque debido a que el rey insistió tanto, Saubel tuvo que casarse con Ayel, la anterior prometida de Robert. El albino, al saber esto, decidió que no iba a volver, y mucho menos con esa mujer estando por ahí rondando. Ellen no entendía muy bien lo que pasaba, pero debido a que su padre tenía a todo el mundo preocupado, le dijo que debería volver a su casa y verlos, porque si él se comporta como si no le importase su familia, entonces la decepcionaría muchísimo. Es más, ella terminaría odiándolo. Robert no podía dejar que su hermosa hijita hiciera esto, entonces le prometió que volvería a casa, pero que por favor no lo odiara. Ya de camino, Ellen se entera que la tal Ayel es la princesa segunda del reino de Tembal. Ella alguna vez fue prometida de su padre, pero como era tan fastidiosa y cretina, él anuló el compromiso antes de partir a la batalla, porque además tampoco estaba seguro de si volvería vivo. En realidad, el compromiso de ellos dos fue idea de Ayel, y lo mismo ocurrió con Saubel, pues la arpía venenosa se fijó en él cuando se convirtió en duque. La misión de Robert es espantar a esa mujer, porque por culpa de ella, los Bancroft están teniendo apuros económicos. Robert estaba un poco pensativo y triste porque no creía que por su culpa su hermano Saubel acabara siendo víctima de esa cobra. En fin, antes de que Robert llegara a la casa de su familia, pasaron primero por una iglesia, porque aunque él y su esposa se casaron en el otro mundo, él también quiere tener los papeles en el mundo terrenal.
Afortunadamente para el cura de esa iglesia, no tenía ningún problema en inscribir ese matrimonio, por lo que rápidamente fue a preparar todo. Ellen no entendía por qué su padre quería tener una boda tan repentinamente, pero es que con esa mujer en casa, Rowell quería tomar todas las precauciones posibles para no tener a Agel encima de él. Poco después ya estaba todo listo, y las testigos del enlace serían las diosas gemelas, Bor, la que todo lo ve, y Bar, la jueza. Enseguida, Rowell llamó a su esposa, y la rubia salió de un círculo mágico con su vestido de novia y emocionadísima porque también se iban a casar en el mundo humano. Alberto quedó conmocionado al ver que la esposa del albino era un espíritu, pero él le explicó que ahora él también era un semi-espíritu, por lo que no había ningún problema para que ellos se casaran. Enseguida, la rubia saludó a Alberto, porque resulta que ellos ya se habían visto el día de la batalla cuando ella se llevó a Rowell. En fin, fue así como los dos tortolitos se casaron formalmente por la iglesia y sellando su amor con un beso. La prota estaba tan feliz por sus dos papis que quiso celebrarlo. Entonces, tomando el platino, les hizo 2 anillos y se los puso en el dedo anular de la mano izquierda, porque se decía que este estaba conectado con el corazón y simbolizaba la creación. Así que el anillo representa que los corazones de sus padres emanarían amor y alegría para protegerlos. De inmediato, la albina también usó carbono y lo convirtió en diamante, poniéndoselo así al anillo de su madre, pues este simbolizaba un lazo eterno, puro e inocente. Por último, como la prota no tenía arroz para lanzarles, decidió darles su bendición con una lluvia de diamantes, y a esta también se le unió la bendición de las diosas gemelas. Así fue como ellos dos se casaron en el mundo humano, y gracias a que Ellen había reencarnado como espíritu, se nos explica que ella puede alterar la estructura y composición química de los materiales, por lo que esta es una habilidad muy única y poderosa. Más tarde, la prota le dio todos los diamantes que ella había creado al padre de la iglesia, por lo que este quedó muy agradecido con la nena. En fin, por otro lado, luego de que Alberto felicitara a Rowell y a Origin por su matrimonio, el albino le pidió a sus 2 amores que lo esperaran en el mundo espiritual, porque no quería ponerlas en peligro con esa tal Agel. Y además, él tampoco quiere que ella se entere de su familia, pues esa mujer es su enemiga. La rubia estuvo de acuerdo, pues ellas dos podrían ver a Rowell desde el espejo acuático. Además de que si ella conociera a la tal Agel, de seguro le darían ganas de rostizarla en llamas. Rowell, además de querer proteger a su familia, él no quiere que la familia real se entere de que él tuvo una hijita, porque si ellos quisieran casar a Ellen, él se volvería loco y no podría contenerse. Alberto creía que el albino se preocupaba demasiado, pero en fin, así fue como él se despidió de su adorada familia, y aunque no quería ir, tuvo que hacerlo. Alberto en realidad no culpa a Rowell por no querer ir a ver a su familia, porque la obsesión de Agel por él no es normal. Porque aparte de que ella lo obligó a comprometerse por la fuerza, ella también es una vaga, arrogante y engreída. Por eso, como Rowell estaba tan harto de su obsesión con él, se fue despegando de ella con el paso del tiempo, y cuando cumplió 17 años fue cuando ocurrió la tempestad de monstruos, y él aprovechó para anular su compromiso. Agel en ese momento entró en cólera y se valió de su estatus en la familia real para enviar a Rowell y a su padre a la vanguardia como venganza. Después de eso, el papá del albino murió, y como ya sabemos, Rowell terminó en el mundo espiritual. A pesar de todo esto, Albert se dio cuenta que Rowell había cambiado muchísimo, porque en el pasado él nunca lo vio poner esas caras de felicidad que él hace cuando está con su familia, por lo que se percató de que Rowell en el otro mundo recuperó la felicidad que él había perdido hace 10 años. Fue así que Alberto se disculpó con el albino por hacerlo volver. Sin embargo, él está consciente de que es culpa de esa tal Agel, que ha hecho todo lo que ha querido y ha acorralado a todos. Por otros lados del reino, se alzaba la bandera que significaba que el héroe había vuelto, por lo que la población estaba muy feliz. Cuando Rowell llegó a la entrada de su casa, habían algunos ciudadanos esperando para darle la bienvenida. Entonces, él, como todo un héroe, los saludó y entró a la mansión. Ya allí vemos que la tal Agel estaba tan emocionada de saber que Rowell había vuelto que se cayó de las escaleras. El albino no la reconocía para nada, pero el mayordomo le explicó a Rowell que esa rubia que estaba tirada en el piso era Agel, la esposa de su hermano Saubel. Ella intentó abrazar al héroe, pero él se hizo a un lado y mencionó que Agel ahora incluso lucía mucho peor. La rubia, aparte de obsesiva, loca, porque pensó que Rowell había vuelto porque no se pudo olvidar de ella. Origin, quien estaba viendo esto a través del espejo de agua, comenzó a sacar llamas por todos lados, pero entonces él la calmó, porque si seguía así iba a terminar incendiando el castillo. Enseguida, la loca llamó a su hija Amiel y le dijo que Rowell era su verdadero padre. Sin embargo, ella era igual de mensa a su madre, por lo que también se tropezó en la escalera y llegó rodando hasta el albino. Como Amiel creía que Rowell era su verdadero padre e incluso llegó a llamarlo papá, Ellen comenzó a lanzar rayos por todos lados y casi destruye el castillo si no fuera por su madre.
La prota en realidad estaba súper celosa, porque ella es la única que puede llamar a su papá papá. Sin embargo, la rubiecita sabe cómo se siente su hija, pues es frustrante que ellas no puedan estar allí. En fin, Ayel le estaba presumiendo a Robel de su hija. Sin embargo, el albino le preguntó al mayordomo que si entonces Amiel no era hija de su hermano. Sin embargo, este no pudo darle una respuesta concreta. De repente llegó Saubel, quien al ver a Robel se puso muy contento. El albino de inmediato se percató que su hermano se parecía muchísimo a su padre. Sin embargo, más allá de esto, se disculpó con él por haber desaparecido tanto tiempo y haberle dado tantos problemas. De inmediato, Ayel interrumpió este reencuentro y le pidió a Saubel el divorcio. El hermano, al ver que Ayel estaba llena de joyas, comenzó a regañarla porque ella despilfarra el dinero del pueblo. Sin embargo, la rubia creía que tenía ese derecho porque era la familia real y se excusaba diciendo que si ella no se acicalaba, despreciarían a la familia y ese sería su final. Ayel se atrevió a afirmar que ella le estaba haciendo un favor a Saubel y que él debería ser bastante más agradecido. Esto encendió la furia del hermano. Sin embargo, el albino interrumpió y le aconsejó a Saubel dejarlo para después, pues ellos primero tenían que hablar. En fin, como Robel al día siguiente iría al castillo, le pidió a Rolen, el mayordomo, que les avisara a todos y también a la fiscalía, pues ellos solicitarían el divorcio de Saubel. Esto complació mucho a Ayel, por lo que toda feliz le dijo a Robel que lo esperaría para cenar. Ellen, que estaba viendo esto, se dio cuenta que todo eso era peor de lo que pensaba. Sin embargo, su padre sabría solucionarlo. Más tarde, Saubel se disculpó con Robel porque él se siente culpable de que Ayel haga lo que ella quiera, solo por culpa de sus errores. Sin embargo, el albino le afirmó a su hermano que eso se acabaría mañana, pues expulsarían a las dos rápidamente y se librarían de ellas para siempre. Saubel no estaba seguro de si querer echar a la hija también. Sin embargo, lo que pasa es que él no sabe a ciencia cierta si ella es su hija, porque en ese entonces él estaba tan mal por el matrimonio no deseado que él se dejó convencer por Ayel para que bebiera en el banquete, por lo que lo más probable fuese que ella lo habría engañado. Lo bueno es que el albino sabe que la loca va a afirmar a los cuatro vientos que su hija no es hija de Saubel, pues como espera casarse con él, dirá que la hija es de Robel, y eso les viene como anillo al dedo. Así, el albino le explicó a su hermano que mañana irían a la fiscalía y explicarían las razones del divorcio. Sin embargo, él no diría absolutamente nada, pues Ayel se autodestruiría con sus propias mentiras. Cambiando de tema, el albino felicitó a su hermano por haber protegido muy bien la casa mientras él no estaba. Él también le contó que durante esos 10 años que él estuvo desaparecido, él estuvo en el mundo espiritual y allí se casó con la mujer que amaba. Y ahora hasta ellos dos tienen una hija. Robel, a pesar de que le contó esto a su hermano y al mayordomo, les pidió que guardaran el secreto. En eso, Saubel le confesó a su hermano que la verdad es que él también ama a una mujer y tiene una hija. Él tenía mucho miedo de cómo podría reaccionar el albino. Sin embargo, este le dijo que cuando se libraran de la loca, podía presentársela. Saubel le explicó a Robel que ella no tenía sangre noble. Sin embargo, esto al albino no le importaba, pues al fin y al cabo él la había elegido, por lo que le prometió que él se encargará de convencer a quien esté en contra de su decisión. Saubel pensaba que él no servía para ser cabeza de esa familia, por lo que le pidió a su hermano que volviera. Sin embargo, como el albino ahora es mitad espíritu, no puede liderar a esa familia, pues los humanos deben gestionar el mundo humano. A Saubel eso no le importaba, porque al menos si Robel se quedaba, entonces podría estar a su lado y apoyarlo. Así él le rogó a su hermano que no lo dejara solo otra vez. El albino no sabía qué responder. Entonces, el mayordomo le contó que desde la muerte de su padre, Saubel se ha dedicado en cuerpo y alma solo a la familia, y por eso no puede seguir haciéndolo solo. De inmediato el albino comenzó a pensarlo. Sin embargo, la rubiecita y Ellen fueron a animarlo, y le dijeron que él no tenía nada que pensar. La prota incluso le dijo a su padre que si él no ayudaba a su hermano, lo iba a odiar. Los que estaban ahí con Robel quedaron impresionados al ver a las dos chicas. Entonces el albino, todo orgulloso, las presentó y de paso le dijo a su hermano que sería su ayudante, por lo que podía estar tranquilo, pues él no volvería a desaparecer. Enseguida el mayordomo, al ver que Ellen era tan adorable, le dijo que a partir de ahora podía llamarlo abuelo. La prota rápidamente le hizo caso y lo llamó abuelito. Entonces Rolen casi se muere de la ternura, porque es como si él hubiese ganado una nieta. Enseguida, el albino le dijo al mayordomo que eso no era así. Sin embargo, Rolen se negaba, pues él llevaba mucho tiempo esperando ese momento y ahora no piensa renunciar a Ellen. Volviendo a lo importante, Robel le aconsejó a su hermano que en la fiscalía dijera que él no recuerda haber tenido hijos con Ayel, pues al fin y al cabo eso no es mentira. Enseguida, Origin le prometió al albino que lo iba a estar apoyando y rápidamente acercó su cabeza a su pecho. Esto obviamente puso muy feliz a Robel, por lo que Ellen le dijo a su padre que él era un cochino. Sin embargo, este le contestó que él tal vez sea un cochino, pero solo con Origin. A la prota le gustó que su padre al menos reconociera esto, por lo que le mencionó que él era un cochino genial.
Por otro lado, el rey y sus consejeros estaban muy preocupados porque muy probablemente Aziel pida casarse con Robel ahora que él regresó. Entonces, él no tuvo más remedio que mandar a llamar a Ravissel. Este rubio le dijo al rey que ahora que el albino había regresado, él no se lo perdonaría. Resulta que, aunque Ravissel le había advertido al rey que él no debía dejarse convencer por quienes lo rodeaban, este terminó incorporando a Aziel a la familia Bangrave, pero ahora ya no pueden dar marcha atrás con esto. Entonces, lo único que les queda por hacer es tratar de no enojar a Robel, porque su poder es muy importante en el país. Así, Ravissel le dijo al rey que solo existía una salida. Al día siguiente, el héroe se encontró con el rey, quien lo iba a recompensar por haber trabajado mucho por el país, por lo que le dijo al héroe que él podía pedir lo que quisiera. Fue así que el albino tuvo dos peticiones. La primera era que la familia real no se debía volver a mezclar con su familia, y la segunda era que quería que el rey en persona fuera a la mediación del divorcio de su hermano Sauvel. El rey no sabía si aceptar, sin embargo el albino le mencionó que era Aziel la que pedía el divorcio, pues deseaba casarse con otro hombre. Esta información hacía de que el rey le dé un patatús. Entonces, Ravissel negoció con el héroe que la familia real cumpliría sus peticiones. Sin embargo, él tendría que dar algo a cambio. La prota que estaba viendo todo esto se dio cuenta que el tal Ravissel tenía un corazón oscuro, y lo peor es que él sería el próximo rey. Además, al papá de Elem nunca le había caído bien el rubio. Volviendo con Robel, Ravissel le explicó que su familia era crucial para el ejército de esa nación, por lo que les gustaría que les prestaran su poder no solo por el rey, sino que también por la gente. El albino, bien astuto, le contestó que eso no era decisión de él, pues él no era el cabeza de familia, por lo que así ambos negociaron en que hablarían más al respecto durante la mediación del divorcio. En eso, Ellen vio que Ravissel tenía una aura oscura, por lo que le preguntó a su madre qué era eso. La rubiecita le explicó que hace muchas generaciones hubo un rey que se comportaba como Aziel, dependía mucho del poder de los espíritus y no dejaba de pedir que ella apareciera ante él. Así, la familia real provocó la ira de los espíritus y cayó en una maldición. Desde entonces, la familia real celebra cada año el Festival de los Espíritus y rezan para que ellos los perdonen. Sin embargo, después de muchos y muchos años, se olvidaron de lo que hicieron sus ancestros y del por qué provocaron la ira de los espíritus. Entonces, la familia real se preguntaba por qué ellos no los escuchaban, aunque en realidad solo ofrecían plegarias por obligación. No obstante, sí hubo un niño que se dio cuenta que todas esas plegarias eran falsas, por lo que no le extrañaba que los espíritus no los quisieran ayudar. Ese niño era Robel, que siendo aún pequeño, se puso del lado de los espíritus y vio la cosa como ellos la ven. Por eso, Origin se enamoró de él a primera vista, y luego ellos dos forjaron un pacto. En ese entonces, el pequeño héroe tenía unos 7 años, y aunque la rubiecita lo contaba con orgullo, Ellen sabía que eso estaba mal. Por otra parte, empezó el juicio para el divorcio de Sauvel y la loca. Allí, Aziel confesó que ella quería el divorcio para poder casarse con Robel, y además también mencionó que Amiel, su hija, era hija del héroe. El albino no iba a dejar las cosas así, entonces de inmediato refutó, diciendo que él no podía ser el padre de la niña porque él desapareció hace 10 años y ella apenas tiene 8. Sin embargo, Amiel tampoco es hija de Sauvel, porque la misma Aziel confesó delante de todos los siervos que ella no era hija de su hermano. Así se les concedió el divorcio. Sin embargo, también iban a castigar a Aziel por infidelidad y haber violado sus votos matrimoniales. Dicho castigo consistía en que ella nunca más iba a volver a poder casarse. Rápidamente, Aziel comenzó a reclamar, pero de repente apareció un círculo que la encadenó, por lo que todos pensaron que era el juicio de la diosa Var. Y ahora, con eso, su castigo se le aumentaba que ya no se podía acercar a ningún hombre nunca más. De esta manera fue como terminó el juicio. Sin embargo, Origin seguía sospechando del príncipe heredero. Más tarde, el albino se reunió con Ravissel y ahí se enteró de que él y su padre, el rey, al final terminarían abdicando al trono. El rubio ya sabía que el héroe tenía una hija, por lo que le propuso que Elem y su hijo se conocieran. De inmediato, Robel se negó, pues de todas maneras el rey ya les había prometido que ellos se mantendrían alejados de su familia. Entonces, Ravissel le dijo al albino que de momento estarían alejados. Robel de inmediato se fue furioso y le pidió al mayordomo que llamara a Alberto, pues sospecha que fue él quien le contó al príncipe sobre su hija. Poco después, Alberto le informó a Robel que Sauvel había vuelto un poco antes para celebrar. Sin embargo, al papá sobreprotector no le importaba esto, por lo que le dijo a Alberto que él dejaría de ser el guardaespaldas de su hermano y estaría algún tiempo sin tareas, por lo que era mejor no hacerlo enojar. Más tarde, Robel se reunió con su madre y se disculpó por haber estado fuera tanto tiempo. Sin embargo, su familia lo conocía muy bien, por lo que bromeaban diciéndose que quizás él no volvería porque se oponía a casarse con esa mujer.
En fin, como todo esto ya es pasado, Roland, el mayordomo, al día siguiente le iba a enviar sus pertenencias a la loca. Enseguida, Saubel preguntó por Alberto. Entonces, Robel les explicó que él ya no sería su guardaespaldas, pues no se podía confiar en él. La madre le pidió al albino que se explicara bien. Entonces, él le contó que se había casado con un espíritu y tuvo una hija. Esa información solo la sabía cierta gente. Sin embargo, Su Alteza Ravisel se enteró de esto e incluso le mencionó que quería que sus hijos se conocieran, por lo que él sospecha que Alberto fue quien se lo contó. Por una parte, Robel está tranquilo porque la maldición de la familia real impide que ellos contacten a los espíritus, pero por otro lado le molesta que seguramente él quiera usar a su hijita, y solo para solucionar su propio problema. Roland, al darse cuenta que Alberto prácticamente quería usar a Ellen como moneda de cambio, propuso eliminarlo. Sin embargo, Robel no se lo permitió, pues eso no respetaría los deseos de su padre. Saubel pensó que tal vez Alberto quería averiguar las intenciones de la familia real por lo de Ayel, pero pensar en eso no solucionaría nada, por lo que el albino decidió solo tener cuidado y presentarles a su esposa y a su hija. En eso, la madre le dijo a Robel que primero él debería presentarle su familia a ella. Por su parte, Ellen, quien estaba viendo toda la situación por el espejo de agua, le preguntó a su madre Origin que si no tenía miedo de conocer a su suegra. La rubia tranquilizó a la prota, diciéndole que si las cosas se ponían feas, entonces no la volverían a ver y ya. Así, al llamado de Robel, las dos se aparecieron en el lugar, y luego de que se presentaron, la madre de Robel no podía creer que su hijo estuviese casado con la reina de los espíritus, también conocida como la madre de todo. Y para terminar de completar, su nieta sería la próxima reina del mundo espiritual. De inmediato, Ellen, toda educada, se presentó con su abuela, por lo que ella quedó fascinada y le dijo a la prota que la llamase abuelita. Ellen, por la repentina petición de su abuela, se puso toda tímida, pero aún así le dijo abuelita, por lo que ella casi se muere de ternura y comenzó a abrazarla. Más tarde, la abuela le dio un montón de dulces y de postres, por lo que ella ya estaba emocionada, pero de inmediato pensó que tal vez ella la estaba poniendo a prueba, por lo que decidió tomar el té muy refinadamente. Roland aplaudió la educación de Ellen, lo que le preguntó a Origin si tenían las mismas costumbres en el mundo espiritual. La rubia le aclaró que ellos los espíritus casi ni comen, por lo que ni ella ni Robel le enseñaron esos modales. De inmediato, la abuelita le quiso dar un pedazo de pastel a Ellen en la boca, pero Robel se lo impidió, porque si seguía así, le iba a estropear la cena a la prota. Entonces ella quedó toda decepcionada de que no pudo probar el pastel. Más tarde, Robel le comentó a su hermano que él le iba a ayudar con los negocios. Sin embargo, él no viviría ahí, ya que tiene a Ori y a Ellen. Y si su esposa se queda, ella con su inmenso poder de la cosecha podría convertir toda esa zona en un bosque, sin siquiera planearlo. La abuela quedó impactada, sin embargo también tenía curiosidad de saber qué tipo de espíritu era su nieta. Entonces ella le contó que podía controlar los elementos que construía la materia. Ellen explicó que existían infinidad de combinaciones y muchas sustancias salen de dichas combinaciones. Ni la abuela, ni el tío, ni Roland entendían a lo que la prota se refería. Entonces ella, para explicárselos mejor, les mostró un carbón y, usando su poder, cambió la estructura de los cristales y lo convirtió en diamante. Ellos no podían creer que el carbón pudiese convertirse en algo tan bello, pero ni siquiera Robel entendía muy bien el poder de su hija, por lo que, en resumen, la prota les dijo que ella puede producir materiales. De esta manera, la prota creó un montón de lingotes de oro, y ellos quedaron súper impresionados. Sin embargo, Saubel no sabía qué hacer con el diamante, entonces Ellen le dijo que podía venderlo, pero ellos no podían hacerlo, porque si el mundo se enteraba, el revuelo podría ser monumental. En ese caso, Ellen convirtió el diamante en una piedra pulida para su abuelita. En eso, Origin le dijo a su hija que había hecho demasiado oro, por lo que Ellen le prometió tener más cuidado en el futuro. Sin embargo, Robel solucionó esto diciéndole a su hermano que podía poner todo ese oro en el fondo público para suplir lo que gastó Ayel y ayudar al pueblo. Debido a que en el mercado se escandalizarían por la calidad del oro, Ellen decidió meterle algunas impurezas para que su tío lo pudiese vender. Roland le preguntó a la prota que si estaba segura de esto. Entonces ella le dijo que en compensación le compraran otro pastel. En fin, volviendo a los asuntos serios, toda la familia prometió no decirle nada a nadie, porque como los poderes de la prota eran tan increíbles, no podían dejar que la familia real los descubriera. Ahora, por otro lado, tendrían que buscar una fuente para poder vender el oro. Entonces, Ellen les dijo que si tuvieran una mina, ella podría ponerle al oro materiales típicos de allí para no levantar sospechas. La forma de pensar tan adulta de la niña sorprendía a todos, pero obviamente esto era porque Ellen sí era una adulta, por lo que le mencionó a su familia que si ella podía ayudar con los negocios, solo tenían que decirle. Más tarde, ya en la noche, Saubel dio una fiesta junto con todos sus sirvientes para celebrar que Ayel al fin se había ido y que su hermano había regresado, aumentando aún más la familia.
Así todos brindaron y celebraron, mientras que Roland, todo embobado, tomaba nota de que era lo que le gustaba a Ellen, pues era muy raro encontrar a alguien que valiera tanto la pena cuidar, por lo que quería demostrar su valía. Por otra parte, Alberto se reunió con Ravissel y le dijo que él ya no podría volver a informarle, porque Robel sospechaba de él y lo apartó de su hermano. El rubio no esperaba menos del albino, pero al saber que Alberto había hablado con la niña, le pidió un último favor. Volviendo con los protas, la fiesta ya se había terminado, por lo que Robel, Origin y Ellen iban a volver al mundo espiritual. Ni la abuelita ni Roland querían que ellos se fueran, sin embargo tenían que dejarlos ir porque no querían tener un bosque en su patio. Ellos estaban muy tristes, pero entonces le preguntaron a Robel que si Ellen se podía quedar. Entonces él, tomando en cuenta que su hijita no tenía ningún poder así como el de su madre, decidieron que por esa noche la prota se podía quedar a dormir en casa de su abuela, pues no estaba mal que Ellen de vez en cuando disfrutara del mundo humano. La prota sabía que esta movilidad no era por nada, por lo que mencionó que como sus padres se quieren quedar solos para hacer cosas inapropiadas, ella se va a quedar con su abuelita. En esos momentos, Roland a veces pensaba que su hija no debía ser tan lista, pues en menos de nada ellos quedaban al descubierto. En fin, así la pareja de Tortolito se fue al mundo espiritual, y como Ellen estaba cansada, Roland de inmediato corrió a prepararle la habitación. Poco después, en medio de la noche, Alberto entró a la habitación de la prota y suavemente la despertó, entregándole así una carta del señor Ravissel. Ellen, recordando lo que dijo su padre, le preguntó a Alberto si acaso él odiaba a su familia. Él rápidamente contestó que no. Entonces Ellen le dijo a Alberto que ella, aunque cree que él iba con buena intención, su padre y los demás creen que no era de su incumbencia decirle eso al rubio. La prota sabe que como ella y su padre son mitad humanos y mitad espíritus, son valiosos para la familia real. Sin embargo, le explicó a Alberto que para ellos eso es un problema, porque la familia real sigue sin saber qué fue lo que hizo mal, y si eso continúa, entonces nunca acabará la maldición. Ellos olvidaron que habían ofendido a los espíritus y por qué ocurrió todo lo que ocurrió, y esa arrogancia lo dice todo. Así, Ellen le pidió a Alberto que dejara de verse con Ravissel, pues si su padre lo descubría, no lo iba a perdonar, y además estaba clarísimo que él no le importaba en absoluto a su majestad. Así, la prota le pidió a Alberto que si él siente algo por ellos, debía aclarar lo que en verdad le importa, que aunque su padre en ese mismo momento los esté viendo, ella lo convencería. Así, Ellen quemó la carta y le mandó a decir a Ravissel que ella rechazaba su petición porque no quería enojar a su padre. El día siguiente, la prota seguía siendo súper mimada por sus dos abuelitos, cuando de repente apareció Robel, y la prota, toda pícara, aprovechó para preguntarle que si él había podido divertirse con su madre. El albino, sin pensar, contestó que sí, pero enseguida se dio cuenta de lo que hizo y cambió el tema, preguntándole a Ellen que si no tenía nada que contarle. Ella le dijo que Alberto había cortado toda su relación con su Alteza, así que ella le pedía que lo devolviese a su puesto. Esto no le gustó nada al albino, pero la prota, devolviéndole la pregunta, le dijo a su padre que si él no tenía nada que contarle. La abuela no estaba entendiendo lo que estaba pasando, entonces él le explicó que su padre sabía que iría a verla un emisario real, y por eso fue que dejó que ella se quedara ahí anoche. Entonces ella, para vengarse de él, quemó la carta de Ravissel sin haberla leído. La prota le pidió a su padre que la dejara de sobreproteger, pues como su Alteza ya sabe que ella existe, no la va a dejar en paz, por lo que si él no vuelve a hablar con Alberto, entonces ella no va a volver a hablar con él. Obviamente Robel no quería esto, por lo que de ninguna manera pudo ganarle a su hija, y entendió perfectamente que lo que Ellen le dijo entre líneas es que ella había quemado la carta para borrar todo rastro de la relación entre Alberto y Ravissel. Así, sin pruebas, él estaría salvado. Roland le dijo al albino que su hija había salido muy parecida a él, pero para Robel eso era un problema. Por otra parte, Alberto le informó a Ravissel que Ellen había quemado la carta sin leerla, y debido a que esa era su última tarea, se retiró. Sin embargo, Ravissel acrecentaba su interés por Ellen, porque sin duda ella sería la clave para resolver el misterio de por qué la familia real no podía forjar pactos con los espíritus. Más tarde, Robel llamó a Alberto y le preguntó cuál era su relación con Ravissel. Entonces, él le contó que ya había cortado toda relación con el príncipe. El albino era consciente de que Alberto no conocía la disputa entre la familia real y los espíritus, por lo que él no sabía que les daría problemas. Sin embargo, como resultado de sus actos, la familia real se fijó en Ellen, cosa que enoja muchísimo a Robel. Pero como su hijita preciosa le pidió que conversara con él, porque de lo contrario no le volvería a hablar, no tuvo más remedio que hacerlo. Como sea, el albino sabe que Ellen quemó la carta de Ravissel sin siquiera leerla para proteger a Alberto, por lo que ahora el chico no solo ha sido salvado por el padre de Robel, sino que también le debe una a su hijita. De inmediato, Alberto se disculpó de todo corazón. Entonces, Robel decidió volverlo a colocar como guardia de Saubel. Sin embargo, como el albino no puede confiar 100% en Alberto, lo estará vigilando durante un tiempo. Y enseguida, el chico recordó cuando en la batalla el papá del albino, el señor Barbel, lo salvó de morir.
Al día siguiente, Ellen estaba siendo muy mimada por sus dos abuelos, cuando de repente llegó su padre. Entonces, ella, ignorándolo, se escondió detrás de su abuela. Rubel le explicó que él ya había restituido a Alberto a su cargo, por lo que le pidió a su pequeña que lo perdonara ya. Entonces, Ellen, antes de hacerlo, regañó a su padre diciéndole que él debería hablar con quienes lo rodeaban para que supieran qué era lo que les daba problemas y que no, pues los humanos y los espíritus tienen valores distintos. Lo que quiere decir, Rubel no tenía derecho a culpar a Alberto si nunca se lo había explicado. El albino ya estaba todo regañado, pero la prota lo felicitó porque lo bueno era que él había reflexionado. Así ambos volvieron a reconciliarse porque Ellen entendía que su padre lo hacía pensando en ella, pero le dijo que si le iba a usar como carnada, al menos le avisara primero, porque si no, entonces ella no podía evitar enojarse con él. En fin, la prota le preguntó a su padre que qué harían para lidiar con el señor de corazón oscuro, es decir, el príncipe Ravissel. Al albino se le hizo muy graciosa esta descripción tan acertada de su alteza. Sin embargo, Ellie le comentó que ella también podría decir lo mismo de él, por lo que el pobre Rubel casi comienza a llorar. Como sea, poco después, Roland y algunas sirvientas de la mansión comenzaron a jugar a las escondidas con Ellen, por lo que la prota, cuando terminó de contar, empezó a buscarlos, muy confiada de que los encontraría enseguida. Sin embargo, siempre cuando estaba a punto de encontrar a uno, este se lograba escabullir sin que la prota se diera cuenta. De esta manera, Ellen comenzó a buscar por todos lados, pero como no encontraba a nadie, casi se pone a llorar. Roland no podía permitir que eso pasara y decidió ayudarle a Ellen a buscar a los demás. Y como él ya sabía dónde estaban, los hizo salir de sus escondites. En eso, Rubel también se unió al juego, por lo que encontró al resto de sirvientas que quedaban por encontrar. Sin embargo, la prota se había enojado porque su papá había interferido, pues ella estaba jugando con el abuelo y las demás chicas. Entonces le dijo a su papá que no se metiera y le pidió a los demás volver a jugar. De esta manera, la prota comenzó a contar hasta 10, y mientras tanto, Rubel le pedía que lo dejara jugar también. Sin embargo, ella no quiso. Al atardecer, la prota ya tenía que volver a su casa en el mundo espiritual, por lo que se despidió de sus abuelitos con un beso. El tío Saubel le dijo a Ellen que ella podía ir a jugar cuando quisiera, pues siempre era bienvenida. Entonces, la prota se dirigió a Alberto y le dijo que tenía que hablar más con su tío Saubel de cualquier cosa que le pase. El chico, obviamente, iba a acatar su consejo, pues nunca olvidaría la amabilidad de la pequeña. Ellen no quería que Alberto exagerara, sin embargo, él solo quería expresar lo que sentía. Así, Ellen le dio a él también un besito, por lo que Saubel se puso un poco triste, pero es que a la prota no le gustaban las barbas. Rápidamente, el albino alzó a su hijita y le dijo que se fuera primero ella sola a casa, pues tenía que tratar algunos asuntos más con su hermano. Entonces, Ellen, antes de irse, también le dio un besito al tío Saubel, a pesar de que la barba le picó. Poco después, Rubel y su hermano acordaron usar la mina para decir que de ahí extrajeron el oro que Ellen les dio. Sin embargo, primero debían informarse más. Así, Saubel le dio las gracias al albino porque él evitó que la familia cayera en la ruina con él al mando. Saubel, hasta cierto punto, siente que desde que su hermano llegó, no deja de tener suerte. Cambiando de tema, Rubel tenía curiosidad de conocer a la amada y a la hija de su hermano, por lo que le dijo que era mejor que se las presentara pronto. Entonces, Saubel le dijo que su amada era el rostro de un restaurante de la ciudad y se llamaba Aria, mientras que su hija se llamaba Rafilia. Ella tenía más o menos la misma edad que Ellen. En fin, tanto Roland como el albino tenían afán de que Saubel trajera a su familia, porque en ese mismo momento la única heredera de los Bangrave era Ellen, pero ella no podía ocupar ese puesto, porque sería la futura reina de los espíritus. Entonces ellos debían hacerle ver a la familia real que ellos tenían una heredera legítima, porque si por alguna casualidad Ravissel subía al trono, entonces él emitiría una orden real para casar a su hijo con Ellen. De esta manera, Saubel y el papá de la prota acordaron que él llevaría a su familia mañana temprano. Por otra parte, el príncipe veía a su hijo entrenar mientras tramaba cosas. Al día siguiente, Aria y Rafilia llegaron a la casa de los Bangrave. Sin embargo, por alguna razón, Rubel al conocerla se veía un poco enojado. Y por su parte, Aria, la futura esposa de Saubel, quedó como impresionada con el albino y hasta trataba de hacerle ojitos. En fin, de esta manera fue como empezaron las preparaciones para que Saubel se casara con su amada. Y algunos días después, Aria incluso ya se había decidido por un vestido. Sin embargo, aunque Rubel estaba ayudando muy bien a su hermano, Origin estaba celosa porque debido a eso, él tenía que tomar con otras mujeres. De inmediato, el albino regresó a casa. Sin embargo, su esposa no quería verlo ni pintado. Rápidamente, Rubel le explicó a Origin que él no bebía con otras mujeres por gusto, sino que tenía que hacerlo para ayudar a su hermano. La rubiecita no lo quería perdonar, entonces él casi que llorando se disculpó con su esposa. En realidad, Origin lo sabía todo, ella lo había visto, pero como el albino últimamente salía mucho a beber, estaba un poquito enojada. Así él le prometió que de ahora en adelante se quedaría ahí con ella.
En eso a Ellen le comenzó a dar sueño, por lo que se iba a ir a acostar, pero el albino le dijo que esperara, pues tenía que contarle que Saubel ya había decidido cuándo se casaría y seguramente también asistiría a la familia real, por lo que Ellen no podría ir, ella tendría que quedarse en casa, ahí a salvo en el mundo de los espíritus. La prota no tenía ningún problema, pues al fin y al cabo ella no quería toparse con Ravicel. Sin embargo, por otro lado, Origin sí tenía que ir a acompañar al albino, porque la gente debía saber que él estaba casado, y esa era la mejor forma para demostrarlo. Aunque eso sí, Robel preferiría evitar que otros hombres vieran la belleza de su esposa. Días después, se confirmó lo que el albino pensaba, y era que al fin y al cabo la familia real sí planeaba asistir a la boda de Saubel. Entonces al tío lo único que le restaba era demostrarles lo feliz que estaba con su nuevo matrimonio. Como sea, debido a que Ellen no podría asistir, la abuelita y Rolem de seguro estarían tristes, pero de todas maneras, lo mejor era que la prota no asistiera. En eso, Arya le llevó un poco de té a los hermanos, porque a pesar de que el encargado de hacerlo por lo general es Rolem, esta vez ella quiso hacerlo. La cosa es que mientras ella servía el té, no le despegaba los ojos de encima al albino, y por eso hasta casi se le olvida servirle té a su futuro esposo. Obviamente, Origin desde el mundo espiritual se dio cuenta de eso, por lo que le preguntó a Ellen que qué sería mejor, si reducir el mundo a cenizas o inundarlo. Rápidamente, la prota calmó a su madre, pues de todas maneras, Arya se iba a casar con Samuel, por lo que no pasaría nada entre ella y Robel. Además, que la belleza de Arya comparada a la de la reina de los espíritus no era nada, porque la rubiecita era millones de veces más bonita. Así, Origin se calmó, pero aún tenía la espinita de que Arya no le quitaba el ojo de encima a Robel. Entonces, él le dijo que tal vez su padre ya se había dado cuenta, y por eso él no quiere involucrarse con ella. Al día siguiente, antes de comenzar la boda, llegaron los ilustres invitados, es decir, la familia real. Por su parte, en el mundo espiritual, Robel y Origin se veían deslumbrantes, por lo que le dijeron a su pequeña hijita que por nada del mundo fuera a la boda, y así se despidieron de ella. De esta manera, el par de tortolitos se teletransportaron hasta donde estaba Saubel. Allí, obviamente, estaba Arya. Entonces, el albino aprovechó para presentarle a su esposa, y ella, por su parte, estaba pegada como una garrapata a su esposo. Ellen, desde el mundo espiritual, esperaba que con eso Arya dejara de hacerle ojitos a su papá. Volviendo con Saubel, él les presentó a su hijita, por lo que Origin expresó que ojalá ella y Ellen se llevaran bien. Sin embargo, esta situación no le agradó nada a Arya. Ya en la boda, el albino se dio cuenta que estaba absolutamente toda la familia real, comenzando por el príncipe heredero Ravicel y su esposa Lalar. Allí también estaban los hijos de esos dos, Gadiel, el primogénito, Razel, el segundo príncipe, y Ciel, la primera princesa. A Origin le pareció que el primogénito, Gadiel, era bastante inteligente, pero la cosa es que toda esa gente tenía la misma aura negra que el señor Corazón Oscuro. Enseguida, el sacerdote comenzó la boda, y los novios prometieron amarse en las buenas y en las malas, por lo que ahora, con todo dicho, a ellos solo les restaba firmar el acuerdo. La cosa es que cuando Arya fue a firmarlo, salió una chispa de la pluma y no pudo. Esto era una pésima noticia, porque sin duda era el juicio de la diosa Var, y para empeorar las cosas, Ravicel también lo dio. Entonces, si la gente lo descubría, podrían anular dicho matrimonio, y entonces habrían rumores de que la diosa había abandonado los Bankrife. Así, Ellen no tuvo más opción que desobedecer a sus padres y llegar a la boda discretamente. Entonces, con su habilidad, hizo llover diamantes por toda la iglesia. De esta manera, todo el mundo pensó que esa era la bendición de la diosa. Sin embargo, el albino y Origin sí sabían que fue su hija. En fin, ahora que ya todo estaba en orden, Ellen iba a volver a casa, pero en eso su mirada se cruzó con la de Gadiel, y ambos quedaron impresionados. Gadiel, un poquito antes de que viera a la prota, estaba deseando también poder ver espíritus. Entonces, cuando él vio a Ellen, pensó que ella era uno. De inmediato, su padre le explicó a Gadiel que ellos no podían forjar un pacto con los espíritus. Desde hace mucho tiempo, las cosas son así. Sin embargo, para ellos, el porqué de ello es un misterio. Por lo que, dado que los espíritus no los pueden bendecir, a la familia real no le queda de otra que depender de los Bankrife. Por su parte, Origin le dijo a Robel que podía estar tranquilo, porque Ellen ya estaba de vuelta en el castillo sana y salva. A pesar de que esto aliviaba un montón al albino, sabía que ellos tendrían que regañarla cuando volvieran. Poco después, Robel se encontró con Ravicel y le explicó que su hija no había podido ir porque no se había sentido muy bien. El rubio sabía que esto era una vil mentira, por lo que le mencionó al albino que le hubiese gustado presentarle a sus hijos. En fin, cambiando de tema, Ravicel le dijo al albino que la novia había hecho que las cosas se pusieran interesantes. Sin embargo, Robel, sin reaccionar ante su comentario, solo mencionó que su hermano tuvo mucha suerte, pues pudo casarse con una mujer maravillosa. Como sea, el rubio le dijo a Robel que no esperaba a él y a su hija en una semana en su castillo, pues quería presentarle a sus hijos.
Por otro lado, la recién casada se dio cuenta que tenía una marca en el brazo, pero en eso llegó Robel iracundo, y luego de echar a las sirvientas, le reclamó a Arya porque fue por su culpa que la familia real se había fijado en Ellen. Ella no entendía por qué eso era su culpa, y es que resulta que la diosa Var durante el matrimonio la había juzgado y la familia real se dio cuenta de eso, por lo que ahora los Bancrive y sobre todo él y su hija estaban en una posición difícil. De inmediato, Origin calmó un poco a su esposo, porque ella entendía que el albino se enojara, porque las quiere mucho. Sin embargo, esta vez podrían dejarlo en que tuvieron mala suerte, pues de seguro Ellen estará bien. Al fin de cuentas, es hija de ellos dos, y seguro se le ocurrirá algo que ni siquiera ellos esperan. De repente, la rubia le preguntó a Arya que si ella tendría el valor de ofrecer a su hija por un delito que cometieron otros. Obviamente, ella le contestó que no. Entonces, Origin le explicó que a cambio del silencio por el juicio de la diosa sobre ella, la familia real les pide a Ellen, su hijita querida. Resulta que Arya había jurado en falso ante el certificado de matrimonio de la diosa, pues cuando ella lo firmó, estaba pensando en alguien que no era Saubel, y fue debido a eso que la diosa Var la condenó, y la herida de las espinas en su muñeca es una prueba de eso. Esa es la prueba del pecado de haber mentido ante los dioses. Robel, furioso, le preguntó a Arya que si acaso ella no amaba a su hermano, que si estaba jugando con él. Rápidamente ella lo negó, pero él no le creía. Entonces Origin interrumpió esta discusión mencionando que la marca era leve, lo que quería decir que probablemente Arya seguía queriendo a Saubel, pero de todas maneras eso había sido una advertencia de Var, la hermana mayor, para que Arya de ahora en adelante ame profundamente a Saubel y no desvíe la mirada de él, porque de lo contrario ella se buscaría su propia ruina. De inmediato, Origin, con un hechizo, hizo que la marca desapareciera ante los ojos de los demás. Sin embargo, ante Arya, esta seguiría siendo visible. Dicha marca solo desaparecería cuando ella amara a Saubel con todas sus fuerzas. De esta manera, el albino le pidió expresamente a Arya que no le dijera nada a nadie sobre lo que había sucedido, ni siquiera a su hermano. Por su parte, Ellen, que estaba viendo todo este desmadre, pensó que nunca había visto así de enojado a su padre. Pero ahora lo más importante era la declaración de guerra del señor Corazón Oscuro, es decir, de Ravissel, por lo que lo iba a ir a vigilar. Por otro lado, Gadiel no podía dejar de pensar en Ellen, entonces le preguntó a Ravissel por qué ellos, la familia real, no podía hacer pactos con los espíritus. El rubio le explicó que solo no podían hacer pactos, sino que tampoco podían acercarse a ellos, y del por qué ocurre esto todavía es un misterio. Volviendo con Ellen, ella estaba en la biblioteca buscando toda la información que pudiese obtener sobre el enemigo. Sin embargo, Bint dijo que si ella seguía desorganizando todo, sus padres la regañarían. A ella no le importaba esto, entonces el verdecito, sabiendo que cuando Ellen se empeña en algo lo consigue, le dijo que si tenía alguna pregunta, él se la podría responder. De esta manera, la prota le preguntó a Bint que si él sabía algo de la maldición de la familia real, pues ella puede ver la niebla negra que emana de ellos. El verdecito quedó asombrado porque la prota pudiera ver esa nube negra. Sin embargo, aunque él no sabe mucho de ese tema, todavía cree que es muy pronto para que Ellen sepa de eso. Prota le explicó que ella ya no tenía tiempo, pues el rey Ravissel había visto la debilidad de la familia Bancrive y está aprovechándose de eso para que Robel y ella vayan al castillo. Bint, al saber esto, se súper enojó y casi arma una tormenta en la biblioteca, pero enseguida Ellen le pidió que se calmara y le explicó que ella debía saber esa historia. De esta manera, el rey comenzó a contar que todo había ocurrido hace 200 años, durante la tempestad de monstruos. Lo que había causado la maldición de la familia real fueron las medidas que tomó el rey para evitar dicha tempestad. Resulta que la familia real pidió traer a la reina de los espíritus para darle vuelta a la batalla. Obviamente, ellos, los espíritus, no podían aceptar esa petición. La reina no iba a prestarle sus poderes a los humanos para esas cosas. Sin embargo, el rey harto decidió hacer algo prohibido. Más tarde, la prota ya tenía el panorama completo. Entonces, cuando llegó sus padres, les dijo que ella ya sabía todo. Origin, pensando que su hija era muy bondadosa, le explicó que ella no se lo había contado antes porque sabía que la prota intentaría romper su maldición. Pero aún así, los espíritus jamás perdonarían a la familia real, pues la tragedia y los gritos de sus compañeros quedaron marcados para siempre. La cosa es que Ellen no es tan buena ni bondadosa. De hecho, ella cree que la familia real no debería seguir viviendo sin conocer la razón de su maldición. Aunque Ellen también es humana y tiene familia humana como sus abuelitos, Saubel y Alberto, ella cree que es imperdonable que la familia real quiera los poderes de los espíritus sin conocer la gravedad de sus pecados. Como la prota ya vio la declaración de guerra que Ravissel hizo, ella le dijo a sus padres que si el señor Corazón Oscuro quería guerra, entonces ellos también lo desafiarían. Origin, al escuchar esto, de inmediato mencionó que se notaba que ella era hija de Robel, pero a Ellen no le gustaba que le dijeran eso. Es más, le ofendía profundamente. En fin, resulta que a pesar de la advertencia de Robel, Arya le contó de su pecado a Saubel, por lo que él terminó suspendiendo la fiesta a la mitad, y obviamente todo el mundo estaba molesto. Robel está tan molesto por esta acción de Arya que él no irá a casa en una buena temporada, aunque su madre y Rollen quieran ver a Ellen.
De inmediato, la prota, como quería ver a sus abuelitos, le pidió a su padre que ellos podrían ir cuando Arya no estuviese. El albino al principio se negó, pues él no podía retractarse de su palabra, pero al ver que su querida hija le insistía tanto y le había dicho que era urgente que ellos fueran mañana mismo a casa, él terminó llevándola. De esta manera, la prota fue muy bien recibida por sus dos abuelitos, como siempre, pero en eso entraron Saubel y Arya. Entonces, Ellen se presentó con la chica. Arya ni siquiera quería saludarla, pero Saubel rápidamente la corrigió, pues al fin y al cabo se lo debe. En fin, resulta que Ellen fue a casa no solo a hablar con Arya, sino a advertirle de una cosa. La recién casada se asustó un poco, entonces Saubel le dijo que más le valía tomar las palabras de Ellen en serio, porque aunque tenía la misma edad que Rafilia, ella no era alguien común. De esta manera, Ellen comenzó reclamándole a Arya que, a pesar de que su madre le había borrado la marca para evitar que el tío Saubel sufriera, ella desobedeció a las palabras de sus padres y terminó contándoselo. Arya le explicó que ella lo había hecho porque como Origin le dijo que ella tenía que amar a Saubel, pensó que no debía mantener secretos con su amor. Pero con lo que ella no contaba era que el tío Saubel no se lo iba a perdonar así como así, solo porque ella se lo contara. Nadie en su sano juicio perdonaría a alguien que le dice que estaba pensando en otro mientras se casaban. Todos estaban decepcionados de Arya, porque aunque Saubel ya le había contado lo que había pasado con Aiel, ella se atrevió a hacerle lo mismo. La chica explicó que eso no era tan así, sino que como iba a ser la nueva de la familia, era normal que ella quisiera agradarle a Robel. La cosa es que ella al decir esto cavó su propia tumba, porque literalmente admitía que lo que ella sentía por el albino no era puro. Sin embargo, lo peor de todo es que la familia real no solo tiene de objetivo a los Bangrave por el título de Robel, sino que, sobre todo, porque ellos necesitan los poderes de los espíritus, y el albino tiene más poder que los países vecinos. Pero ahora, por el egoísmo de Arya, ella está despojando al país de su poder, porque Robel prometió que no volvería para no tensar la relación entre ella y Saubel. Así que si el albino, que es una fuerza esencial para el reino, desaparece, la familia real podría pensar en librarse de ella para que el héroe regresara. En realidad, la familia real fue a la boda de Saubel, aún después de lo que pasó con Aiel, para ver si ella, Arya, era digna no solo de la familia Bangrave, sino también para decir lo importante que ella era y su valor como persona. Por lo que hizo Arya fue hundirlos a todos. Isabel, la madre de los hermanos, entendía que muchas mujeres se enamoraban de Robel a primera vista, por lo que ese también pudo ser el caso de Arya. Sin embargo, como ella insiste en que ama a Saubel, tiene que dejar de dirigir pensamientos impuros hacia Robel, o si no su vida correrá peligro, y no solo por parte de la realeza, sino que también Ellen y Origin no se van a quedar quietas. Así terminó la advertencia de Ellen hacia Arya, quien apenas supo esto se desmayó del impacto. En fin, como la prota y su padre ya debían irse al castillo, la abuela le ordenó a Rollen que llamaran a todos los sastres, pues no se podían ir con el mismo vestido a ver a su alteza. A Ellen le gustó este juego de muñecas, por lo que llamó a todas las maquilladoras y con ayuda de su padre, capturó a Saubel para hacerle un cambio de imagen. De esta manera, unos minutos después, el tío quedó perfectamente afeitado y lucía más joven y más guapo, por lo que Ellen mencionó que quizás, así la tía Arya no volvería a echarle el ojo a nadie más. Por otra parte, Gadiel estaba seguro de que Ellen era un espíritu. En eso, su padre le avisó que Robel pronto llegaría al castillo junto a su hija, por lo que los iba a presentar. Volviendo con la prota, su abuela estaba que se moría de ternura porque ella se veía preciosísima. Enseguida, Rollen les avisó que el carruaje ya estaba listo. Sin embargo, el albino les dijo que esta vez irían con su teletransporte, porque si algo pasaba, sería difícil escapar si ellos contaban con un chofer. En fin, tanto la abuela como Saubel le desearon mucha suerte a Ellen y le dijeron que ella no debía perder en contra del corazón oscuro. Por otro lado, Origin estaba supervisando todo desde el mundo de los espíritus y confiaba en que su esposo cuidara bien de su niña. De esta manera, los dos se teletransportaron cerca del castillo, pero aunque ya estaban llegando, Robel no quería ir, por lo que su hija le dijo que ya era tarde para dar marcha atrás. Además, era mejor zanjar eso de una vez por todas. El albino no entendía por qué su hija estaba tan emocionada, entonces ella le dijo que la verdad es que quería conocer cara a cara al señor Corazón Oscuro. Así ellos siguieron adelante y se encontraron con Ravissel, quien les dio la bienvenida. Rápidamente, Ellen se presentó con el rubio, quien ya hace mucho deseaba conocerla, por lo que al verla le mencionó que se notaba que ella era hija de Robel. La cosa es que Ellen le dijo a Ravissel que a ella le disgustaba que le dijeran ese tipo de cosas. Ese comentario partió el corazoncito del albino, por lo que él abrazó y le dijo que no fuera tan cruel. Esa actitud se le hizo muy graciosa a Ravissel, pero en fin, él comenzó diciéndole al albino que sentía mucho lo de su compromiso con Aiel. Sin embargo, le explicó que eso solo fue decisión de su padre. Además, ahora ninguno de esos dos está por ahí, pues Aiel, el origen del problema, y el papá de Ravissel, que se ha responsabilizado por lo que pasó, se fueron a un castillo en las afueras.
La verdad, la prota sabía que Ravizel había sido muy astuto, porque él había aprovechado el error de su hermana para derrocar a su padre. Como sea, el albino también mencionó que le daba pena a Sauvel, porque su nueva esposa es igual que Ayel, y los nobles no hablan de otra cosa. Rápidamente, Ellen le preguntó a Ravizel que por qué la gente estaba hablando. Entonces, él le contestó que una princesita como ella no podía saberlo. De inmediato, Ellen le dijo al rubio que eso era mentira, pues él había dicho eso sabiendo que ella entendería lo que él decía. En ese momento, Ravizel entendió cómo fue que Ellen había convencido a Alberto. Sin embargo, la prota no quedó hasta ahí y le dijo al rubio que él era despreciable, pues Alberto le había estado suplicando por lo que estaba pasando la familia Bancroft. Sin embargo, él se aprovechó de su debilidad. A Ellen en realidad no le habría importado que Alberto siguiera siendo un agente doble, pero decidió no hacerse de la vista gorda, pues ella no cree que él sirva para ser un buen espía. De inmediato, Ravizel felicitó al albino por haber criado una hija tan maravillosa. Pero siendo ese el caso, entonces Ellen ya sabría de dónde venían los rumores de la nueva esposa de Sauvel. La prota sabía que Ravizel pretendía usar el rumor para negociar con su padre. Sin embargo, esos rumores ya estaban propagados por ahí, lo que significa que el rubio no fue quien hizo eso, sino que fue la reina. Esto es fácil de deducir porque cualquier mujer se daría cuenta de la forma en que Arya estaba mirando a Robel, por lo que la reina de seguro supo que pasaba algo cuando se canceló la fiesta a la mitad. Lo que comprueba esta teoría es que nadie puede difundir rumores sobre una familia ducal como los Bancroft. Por eso, la fuente de los rumores debe venir de alguien de estatus igual o superior. Debido a todas estas cosas, es que Ellen cree que la que inició los rumores fue la reina Lalar. Ravizel estaba maravillado por las excelentes y acertadas deducciones de la prota, y eso que él no ha dicho nada de la condena. Rápidamente, Ellen se preguntó a qué se refería el rubio, pues ella creía que los rumores eran sobre Arya y sus malos hábitos con los hombres. Ravizel le explicó que hablaba de la condena de la diosa Var, porque él se dio cuenta que en la muñeca de Arya había una marca de espinas, la misma que tenía Ayel, por lo que él le dijo a Ellen y a Robel que ocultarla solo les daría más problemas. La cosa es que ellos dos fingieron demencia y mencionaron que no habían visto ninguna marca de espinas. Rápidamente, Ellen le dijo a su padre que aunque ella ya sabía que su familia no le caía muy bien a la familia real, no esperaba que hablaran de algo así sin fundamento. De esta manera, los dos, supuestamente ofendidos, se iban a ir, pero Ravizel los detuvo y se disculpó por haber hablado basándose en especulaciones. Entonces les prometió que él hablaría con su esposa y le explicaría que eso solo fue un error. Ellen le dijo a Ravizel que eso no era lo mejor por hacer, porque si quien inició el rumor se retracta de él, quedaría mal. Además, que las cosas quedasen así era el plan original de él, pues Ravizel ya había hecho un trato con el albino para que llevara a Ellen, incluso antes de que se propagaran los rumores. De inmediato, el rubio le propuso a la prota que si quería, ella podía ser su hija, pero obviamente Robert protestó y además Ellen se negó. Enseguida, Ravizel mandó a traer a sus hijos y le prometió a la prota que a ella le caerían bastante bien, pues ellos eran algo populares entre las chicas de otras familias. La cosa es que debido a esto, la prota le dijo que entonces ellos no la necesitaban. Sin embargo, el rubio no se rindió y le contó que sus hijos eran bastante guapos. Ellen le contestó que ella ya estaba acostumbrada a sus padres y por eso no valoraba tanto el aspecto físico. Ravizel no entendía quién carajos era Ellen. Entonces el albino le dijo al rubio que era imposible que alguien le ganara a su hija. Ni siquiera él, sino su padre, puede ganarle. Enseguida llegaron Gadiel, que tiene 12 años, y el pequeño Russell, que tiene 9. Rápidamente, el mayorcito reconoció a Ellen, pero a ella le estaba dando miedo. De inmediato, Robel, siguiendo la etiqueta, se presentó con ellos, pero enseguida se dio cuenta que su hija estaba algo extraña, por lo que la abrazó. De repente, Gadiel se acercó un poco a Ellen y le dijo que si ella no se sentía bien, podía descansar un poco, pero fue en ese momento cuando la prota explotó y le gritó que no se le acercara. Gadiel genuinamente estaba preocupado por ella, pero Robel le pidió que se alejara. Ravizel no entendía lo que estaba pasando, pero es que tanto la prota como Robel podían ver a los espíritus pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que los salvaran. Enseguida, esta manifestación se hizo aún más palpable, por lo que la familia real comenzó a sentirse mal, y de inmediato ellos alcanzaron a ver lo que la prota estaba viendo. Allí se mostraba que el rey de hace 200 años le pidió su poder a la reina de los espíritus para superar la tempestad de monstruos, pero como él no obtuvo respuesta, decidió usar a los magos como cebo e invocar a los espíritus. Así, los magos y animales fueron sacrificados, mientras que el rey le imploraba a la reina de los espíritus que atendiera su petición. De esta manera, los espíritus que fueron sacrificados comenzaron a pedirle ayuda a Ellen e incluso intentaron acercársele a ella, pero Robel la protegió y los alejó. En este punto, Russell ya estaba desmayado y Gadiel aún intentaba aguantar el tormento de los espíritus. Por su parte, Ravizel, quien también estaba sufriendo, le preguntó a Robel qué estaba pasando. Entonces, el albino enojado le contestó que esa era la maldición que se le había impuesto a la familia real. De esta manera, él se fue con su hijita que ya no aguantaba más y Ravizel junto con sus hijos quedaron ahí desmayados. La prota estaba muy alterada por lo sucedido y también tenía un poco de fiebre, por lo que su madre le pidió que durmiera y descansara un poco.
Tal y como Origin lo pensaba, ese encuentro ocurrió demasiado pronto. El albino se dio cuenta que, al parecer, la familia real también pudo ver su propia maldición, por lo que su esposa le dijo que probablemente había sido por Ellen, pues el espíritu se dio cuenta de que ella era su hija y le empezó a pedir ayuda. Por su parte, su Alteza Ravizel estaba bien y vivo, y sus hijos, aunque estaban inconscientes, estaban sanos y salvos. Días después, mientras la gente celebraba el Festival de los Espíritus, la familia real estuvo orando a ellos en un lugar especial. Cuando ellos terminaron sus oraciones, Russell le preguntó a su hermano mayor que si de verdad esa oración llegaba a los espíritus, pues ellos rezaban todos los años durante el festival por algo que pasó hace 200 años, por lo que los espíritus ya deberían haberlos perdonado. Además, ellos no hicieron nada malo. Gadiel pensaba que su hermano tenía algo de razón. Sin embargo, la respuesta al por qué los espíritus los evitan se encontraba en un libro antiguo hallado en una sala oculta. Allí se hablaba de lo que hizo la familia real y de cómo trataron a los espíritus y de cómo los humanos enfurecieron a quienes no debían. Fue en ese momento que Gadiel entendió lo que vio en ese entonces cuando conoció a Ellen. De esta manera, el tiempo comenzó a pasar, y estación tras estación, Gadiel volvía al lugar donde ocurrió la tragedia hace 200 años. Él sabe que ya no había motivos para rezar o arrepentirse, pues ahora lo único que ha quedado son los conflictos con los espíritus, las heridas y los llantos que no se escucharon. Así llegó el momento del siguiente festival de los espíritus, por lo que Gadiel, frente al monumento, esperando que Ellen la escuchara, le dijo que a él le gustaría verla, aunque fuera por un segundo, pues solo quiere pedirle perdón. Gadiel espera que algún día los espíritus y ella puedan perdonarlo. Así, luego de que él dijo esto, se fue, pero en eso vemos que Ellen estaba allí y no pudo contener sus lágrimas. Ya en la noche, Origin le contó a su hija que los grandes espíritus querían que los humanos entendieran lo que ellos habían hecho, y por eso le lanzaron un hechizo al rey, para que él oyera los lamentos de los espíritus. El rey de aquella época lo siguió oyendo hasta que murió. Sin embargo, ellos solo le lanzaron el hechizo al rey de aquel entonces, por lo que no pudo habérselo legado a sus descendientes. La cosa es que como ellos no tenían a dónde ir, las almas de los espíritus maldijeron la sangre real y se aferraron a ella, y por eso es que ellos tienen una niebla negra a su alrededor. Ellen le dijo a su madre que ella quería salvar a los espíritus que siguen atrapados. Ella quiere liberarlos del dolor, de la humillación y el sufrimiento que pasaron. Sin embargo, ella lo va a tener difícil, porque los humanos solo rezan por cumplir en el festival. Ellos no solo no agradecen nada a los espíritus, sino que tampoco reflexionan sobre sus errores. Por eso, hasta ahora, ellos, los espíritus, no los han perdonado. De esta manera, Origin le pidió a Ellen que no se mezclara más con los humanos malditos ni con los espíritus errantes. Ese era su consejo para la prota como espíritu, diosa y madre. Luego de eso pasaron 3 años donde Gadiel no volvió a ver a Ellen, y aunque el príncipe ha ido varias veces a la casa de los Bancroft para ver a la prota, ella nunca estaba. El rubio no ha podido verla ni una sola vez, y esta vez que Gadiel fue a visitarla no fue diferente. Últimamente es Roland quien recibe a Gadiel y a su hermano en la mansión, y eso seguramente es porque se siente culpable por intentar echarlos todas las veces, y además también su intención es querer convencer a los príncipes de que Ellen no está en la casa. Gadiel, mientras tomaba el té que le habían brindado, se preguntaba cuándo volvería a ver a Ellen. Pero en eso, de la nada, apareció Rafilia, la hija de Sawell, preguntándole a los hermanos que qué hacían allí. Gadiel le respondió que fueron a ver a Ellen. Sin embargo, esto molestó un poco a Rafilia, porque ni siquiera ella ha podido verla, y además todo el mundo no deja hablar de la prota. Como sea, el príncipe le mencionó a la hija de Sawell que a él le gustaría ver a Ellen para poder pedirle perdón. Dejando esto de lado, Rafilia, al darse cuenta que él era el chico que siempre traía regalos, le dijo que la próxima le llevará uno a ella también. Enseguida llegó Roland, refiriéndose a los chicos como altezas. Entonces fue en ese momento que Rafilia se dio cuenta que los dos rubios eran príncipes. Resulta que ella no sabe casi nada de la realeza porque Roland no le cuenta nada ni a ella ni a su madre. Como sea, a Gadiel se le hizo chistoso la reacción de Rafilia. Entonces le prometió que la próxima vez también le traería un regalo a ella, cosa que le hizo ponerse re feliz. De inmediato, los dos príncipes se fueron, y mientras a la distancia escuchaban como Roland regañaba a la niña, Gadiel en realidad se estaba divirtiendo, porque nunca nadie le había hablado con tanta confianza y de manera tan mandona como Rafilia lo había hecho. Por otra parte, Ellen estaba muy elegante, porque iba a ir a la mina del tío Sawell a saludar. En eso llegó Van, un tigre blanco y mascota de Ellen, quien al enterarse que su pequeña princesita estaba nerviosa por ir a la mina de su tío, le propuso que él podría acompañarla. Sin embargo, Ori le dijo que él todavía no estaba preparado porque aún no era un humano. En fin, enseguida fue hora de que el albino se fuera con la prota, por lo que ella se despidió de su madre y de Van. Pero el pobre tigre blanco quedó todo triste, porque últimamente Ellen no ha jugado nada con él, y desde pequeña ellos siempre han jugado juntos. Hubo una vez cuando la prota no quería despegarse de Van, tanto que cuando su padre la iba a llevar a su habitación, ella se teletransportó por primera vez para poder ir a jugar con el tigre blanco, cosa que impactó a su padre.
Tiempo después, el albino estaba desesperado buscando a su hijita, pero al ver a Van se le ocurrió una idea. Entonces lo cogió y le ordenó que llorara. Así el tigrecito le obedeció, y de inmediato apareció Ellen. Él exigió a su padre que soltara a Van. Enseguida también llegó Bint y regañó al albino por usar a su hijo, y le prometió que nunca se lo perdonaría. Sin embargo, Rubble iba a usar al tigre blanco cuantas veces lo necesitara. En fin, volviendo al presente, Van estaba decidido a aprender a ser humano lo antes posible. Cuando el albino llegó a casa de los Bangrave, Roland le contó lo que había pasado con el príncipe Gadiel. Pero en fin, yendo a lo importante, los hermanos irían ese mismo día a la mina que producía un montonón de plata. Sin embargo, como se ha reducido mucho su producción, Saubel decidió cerrar la mina y iba a comunicarle a los trabajadores su decisión. Debido a que las minas son muy peligrosas, Saubel le recomendó a Ellen no despegarse de su padre, pero esto ni siquiera era necesario, porque el albino no se iba a despegar de su hija por nada del mundo, cosa que le desagradaba a la prota. En fin, como Roland también quería ir y no podía, ella le prometió traerle un recuerdito. De inmediato, la prota se dio cuenta que su abuela no estaba, y todo eso era porque Saubel no le había avisado que ella iba a ir, porque si no hubiese querido acompañarlos a la mina. Sobre la otra vez, los lingotes que Ellen creó, Saubel decidió que iba a decir que ellos los habían encontrado en un almacén. Así, si ellos dicen que ese oro era de sus antepasados, la familia real no sospechará si se entera de ello. Al salir de la mansión, la prota halló extraño que habían muchos carruajes esperándolos, y eso era porque la abuela ya se les había adelantado y le dijo a sus hijos que ellos están a años luz de poder engañarla, sobre todo si iban a clausurar la mina. Resulta que la abuela se enteró de todo esto gracias a Alberto, por lo que tanto Saubel como Rubble casi lo matan. Cuando ellos ya llegaron a la mina, fueron bien recibidos por sus trabajadores, pero Ellen, como siempre, se sentía fuera de lugar, y preocupada por dar una primera impresión horrible, muy educadamente se presentó con ellos, por lo que Rubble no perdió la oportunidad de presumir a su hijita. Saubel les dijo a los muchachos que él había venido con su hermano a hablar sobre las minas, lo cual ellos ya se temían. Ellos ya sospechaban que no podrían volver a trabajar allí. De repente, Isabela saludó a todos sus trabajadores como si fueran buenos amigos, pues ellos ya se conocían desde hace mucho tiempo. Sin embargo, antes de que fueran a los asuntos serios, la abuela organizó todo para que primero almorzaran algo. Este gesto animó a todos los mineros, pues les recordaba cuando doña Isabela iba allí con su esposo y siempre les llevaba comida. Rubble pensaba que, de seguro, su madre conquistó a su padre por el estómago, y no se equivocaba, porque Isabela le dijo a Ellen que la mejor forma de ganarse a la gente era con la comida. Más tarde, cuando todos terminaron de comer, la prota se dio cuenta que en esa mina se saca mucho cuarzo, a pesar de que decía que sacaban plata de allí. De repente, un hombre se le acercó, entonces la chiquilla le explicó que a ella le encantan los minerales. Con esta información, el hombre le dijo a Ellen que podía mirar lo que quiera, y de esta manera se fue a seguir bromeando con los demás y con la señora Isabela. Ellen, al entender que ese lugar era especial, tomó un cuarzo, usó su habilidad y enseguida mencionó que esa roca blanca era preciosísima, porque cuando ella la movía, brillaba por dentro. Rápidamente, el chico de antes se acercó y partió el cuarzo, y así se dio cuenta de que adentro había plata. Esta noticia animó mucho a todos los mineros, pues era posible de que hubiese más en las montañas, y así entonces no haría falta cerrar la mina. De inmediato, Saubel acabó con toda esta emoción y les recordó que los espíritus habían maldecido las minas porque habían extraído demasiada plata y por eso debían cerrarla, no tenían otra opción. A Ellen se le hizo muy extraño esta cosa de la maldición, entonces al observar a su alrededor y ver que los hombres estaban tosiendo, le pidió autorización a su padre y al tío Saubel de hablar con ellos, porque podía que sus conocimientos los ayudaran. De esta manera, la prota fue autorizada y les preguntó a los mineros que si esa dichosa maldición provocaba síntomas como dificultad para respirar, tos, acumulación de flemas y en algunos casos la muerte. Ellos le dijeron que sí y quedaron asombrados porque no entendían cómo Ellen sabía de esto. Entonces la prota les explicó que todo era causa de que habían inhalado minerales y polvo durante muchos años y eso había perjudicado gravemente sus cuerpos. En resumen, eso no se trataba de una maldición, sino de una enfermedad llamada neumoconiosis. Y aunque para la mala suerte de ellos, esta no se puede curar del todo, sí se pueden mejorar sus síntomas de a poco. Los mineros, al saber esto, le pidieron a Ellen que por favor los ayudara, porque si después de sufrir tanto tiempo, ella los logra aliviar aunque sea un poco, le estarán eternamente agradecidos. La prota, antes de empezar manos a la obra, le pidió a los mineros un poco más de tiempo, pues ella quería hablar con su madre y luego solucionar el problema. De esta manera, más tarde, Ellen le explicó a su familia que en teoría ella sí puede curar esa enfermedad. Y dice que en teoría porque ha pasado mucho tiempo desde que aparecieron los primeros síntomas, por lo que si la enfermedad de pulmón se complica, entonces ahí sí la prota no sabrá si podrá curarlos o no. En fin, Ellen le dijo a su madre que ella estaba pensando en preparar una medicina.
La prota cree que podrá hacerlo si cambia la forma de usar sus poderes, pero hay un pequeño problema, pues si ella hace eso, el mundo humano podría verse afectado, y por eso necesita la aprobación de su madre, la reina de los espíritus. Ori, sin problema, decidió que ellos debían dejar a Ellen hacer lo que quisiera, porque aunque la prota aún es un espíritu joven, ella no sabrá cómo afectan sus poderes al mundo si no lo intenta. Rubel estaba preocupado porque había la posibilidad de que algo le pasara a su niña, pero Ori le dijo que podía estar tranquilo, pues si pasaba algo, ellos no volverían al mundo humano. Pero la abuela, Isabela, se negaba a esta idea rotundamente. De esta manera, Ori le dio a Ellen luz verde para que continuara con sus estudios y cumpliera su palabra de sanar a esos mineros. Sin embargo, le dijo a su hija que cuando ella tuviese algún problema, entonces tendría que avisarles, pues toda su familia está con ella y la apoya. Así, días después, el albino estaba caminando en círculos en la puerta de su hija porque Ellen llevaba encerrada un montón de días y no había salido para nada. Y lo peor es que parecía que tampoco había comido bien. Sin embargo, Ori le dijo a su esposo que no molestara a Ellen, pues ella debía estar trabajando duro en la creación de esa medicina. De repente también apareció Van quejándose porque la pequeña princesita lo había echado de su cuarto. Pero es que cuando ella se obsesiona pierde de vista todo lo que la rodea. Incluso eso también fue así cuando ella descubrió que podía manipular elementos con sus poderes. En fin, Rubel ya no aguantaba más, entonces decidió abrir la puerta de la habitación de Ellen, pero resulta que Ori le había puesto una barrera. Sin embargo, él no se iba a rendir. Por su parte, la prota estaba viendo y escribiendo todas las fórmulas que se sabía en su vida anterior, cuando de repente su padre tumbó la puerta y le ordenó que se detuviera. La cosa es que la prota continuó haciendo su magia y logró crear la medicina, pero quedó tan cansada que se desmayó y le dio fiebre. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.